Momento de entrar en contexto. Bienvenidos todos a nuestro espacio. Como siempre, un gusto saludarles a través de esta señal. Este martes 28 de marzo, a través de la señal de Canal I para toda Venezuela, con ustedes en las principales ciudades en señal abierta y también, como siempre, por televisión por suscripción. Gracias a quienes también se incorporan a nuestra transmisión en las plataformas digitales y además nuestras cuentas @encontexto_piso y @Carlos Penalosa. Siempre a su disposición para comentarios, para preguntas, para que nos acompañen durante estos 60 minutos que tenemos de encuentro de lunes a viernes para todo el país. Gracias a quienes también interactúan a través de nuestro WhatsApp, esa comunidad que hemos venido formando allí con ustedes para estar más cerca. 0412-700-7606, 0412-700-7606. Por cierto, comienzo enviando unos saludos bien especiales a quienes nos han escrito por allí recientemente. Uno de ellos a Yariel Beune, que nos, este no nos escribió, nos vio allá en Cuba, en el estado Miranda, y dice que no se pierde nunca este espacio. Saludos también especiales a Evelio Smith, que ayer nos escribía desde Irapa, en el estado Sucre, también a Ronnie Herrera desde Matanegra, en Monagas, y un feliz cumpleaños a Daisy, que está en sintonía desde Santa Bárbara de Barinas, parte de la familia Rosales Peña. Un abrazo, los mejores deseos para ella hoy en su día, y también un saludo muy especial a todo el pueblo de Yaracuy, al estado Yaracuy, que siempre, por cierto, es uno de los estados donde más nos reportan sintonía, desde el Caliche, desde Yaritagua, desde Nirgua. Hemos recibido mensajes también, por supuesto, desde San Felipe, su capital. Gracias a todos los que desde allí nos interactúan con nosotros, y felicidades hoy en su día, día de la fundación de Yaracuy como estado, en el contexto, por cierto, de la Guerra Federal. Con eso iniciamos nuestro espacio, agradeciéndoles entonces que interactúen con nosotros, que comiencen a enviarnos sus mensajes a través de esta vía. Hoy entramos en materia directamente, tenemos 3 invitados en estudio. El primero de ellos es Roberto Enríquez, de COPEI. Un gusto que nos acompañe esta tarde. Gracias por estar con nosotros acá. Y comenzamos, por supuesto, con el tema de la corrupción, que es sin duda uno de los asuntos que hoy a la ciudadanía mantiene con mayor interés, lo que ha venido ocurriendo con esta trama de corrupción. Señalamientos que van y, por supuesto, una investigación que se mantiene en desarrollo. Y es bueno aclarar algo, por cierto, hablando del tema de la corrupción, porque los números, por lo menos de manera oficial, no se conocen. El alcance en términos de materiales no se conoce realmente el alcance. Hay declaraciones que van hasta los 21.000 millones de dólares, pero algunos medios especializados hablan de facturas que no se han cobrado, que ascienden a 21.000 millones de dólares. No hay una cifra oficial de lo que está ocurriendo, pero sí un hecho, por supuesto, que llama la atención, y es el flagelo de la corrupción. Sí, totalmente, Carlos. Yo creo que yo que vengo ahorita recorriéndome el país, me encuentro con dos sentimientos, ¿no? Uno de muchísima rabia, pero también me ha sorprendido encontrar muchísima tristeza, ¿no? Incluso me atrevería a usar la palabra depresión. Cuando un venezolano, la mayoría de los venezolanos se ven ganando $6, $7 promedio, y ven que le empiezan a hablar de unas cifras que difícilmente se pueden escribir en las paredes de este estudio, 3.000, 7.000, 10.000, 21.000 millones de dólares, yo creo que eso nos obliga a tratar de que este no sea el escándalo del momento, de que no nos limitemos a abordar el tema de la corrupción como el escándalo del momento, ¿no? Yo creo que esto te evidencia que siempre se puede estar peor, que siempre pueden ocurrir cosas más graves, que no es solamente que una vez se robaron 20.000 millones de dólares que iban para el sistema de salud y se los espalillaron, que se desaparecieron 11.000 millones de dólares comprando chatarra para el sistema eléctrico, sino que siempre siguen ocurriendo escándalos y nos obliga a revisarnos como sociedad. Incluso, ¿no? Yo siento que hemos sido muy tolerantes con el problema de la corrupción en Venezuela. Como sociedad. Como sociedad. Estoy convencido de que hemos sido muy tolerantes con ese tema, de que nos acostumbramos a creer a manejarlo como la noticia escandalosa del momento, pero siento que nos está faltando reacciones más contundentes, más serias, ante un problema que ciertamente está muy vinculado a la naturaleza humana, pero a los niveles que ha llegado, que ya la corrupción implica saqueo, el saqueo implica el desmantelamiento material y espiritual del país, y eso se traduce en una cosa espantosa que se llama el hambre, que galopa por cada estómago de las grandes mayorías del país. ¿Y a qué me refiero yo? A que cuando Hugo Chávez llegó al poder, él se empeñó en, lo primero, destruir cualquier forma de oposición que él podría tener.
Y estas cosas terminan ocurriendo cuando en las sociedades, en los países, en lo que debe ser una democracia, que a fin de cuentas es el gobierno de las instituciones, tú te empeñas desde el poder en destruir la oposición, tanto la orgánica política, es decir, en Venezuela, hoy en día tú lo ves, no hay una oposición orgánica que sea capaz de hacer el contrapeso político que permita que en Venezuela las instituciones funcionen. No hubiéramos llegado a estos niveles si aquí hubiera un sistema contralor previo que funcionara, un sistema fiscal que funcionara, un sistema judicial que funcionara. Entonces ahí tú tienes un problema. Agrégale eso el problema de los medios de comunicación. Entonces, la corrupción empieza a alcanzar estos niveles porque aquí, además del problema ético, además de la crisis de valores que tú tienes, te encuentras en que no existe una oposición orgánica, es decir, que tenga expresión institucional, que tenga capacidad de ejecutar exactamente, de supervisar, controlar y de que existan poderes independientes. A eso agrégale que yo estoy convencido de que el chavismo, Maduro, el socialismo, como tú lo quieras llamar, me atrevo a decir, yo resumo el problema del país en dos, ¿no? Y no por simplificar, el país tiene dos grandes problemas, del cual se derivan muchos, ciertamente. Uno de naturaleza espiritual y uno de naturaleza económica. El chavismo ha quebrado a Venezuela en lo espiritual y en lo económico transversalmente. Y es así cuando tú te encuentras que el problema no es solamente que se espalillan 3.000, 12.000, 21.000 millones de dólares. El problema es que tú te empiezas a dar cuenta de cómo hay un problema tal en el aspecto de la estructura, de la columna vertebral de una sociedad, que son sus valores, en donde empieza a ser normal que un chamo de 20, de 25, de 28 años, pues ve a ver cómo se pone mucho dinero de la manera más rápida posible, tomando atajos, mientras tú tienes a las grandes mayorías del país, a todos los chamos jóvenes, madres y padres, pasando mucho trabajo. Entonces, lo que te trato de decir es que no es normal hacer dinero rápido y fácil, no está bien. Y entonces empezamos a nosotros a validar como sociedad ese tipo de cosas, hasta que nos revienta en la cara un escándalo como este. Y empiezas tú a encontrarte gente en todo el país, o triste, o llena de rabia, por no usar otra palabra, o deprimida. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente que para un venezolano que gana 7, para un maestro que gana 20 dólares... El que tiene 5 dólares en el bolsillo, ve estos números... Encontrarte esta cosa tan monstruosa, ya obviamente que te tiene que golpear anímicamente. Y el país está con este escándalo golpeado anímicamente. Pero mi reflexión es que nosotros tenemos que actuar como una sociedad de adultos. El kindergarten, y no me refiero solo a la dirigencia política, como sociedad, hacernos cargo de nuestras decisiones. Cuando uno toma una decisión política como ciudadano, tenemos que hacernos cargo de lo que eso significa. Si yo tomo la decisión de votar por Sutano o de apoyar a Perencejo, cada uno de nosotros tiene que actuar como un adulto, no como un mocarro, no como un kindergartner, ¿no? Entonces yo creo que esta reflexión que debemos hacer, y todos como sociedad debemos hacerla, es entender que siempre se puede estar peor, que siempre pueden ocurrir cosas más graves, que nunca es suficiente. Que la cifra siempre puede ser más alarmante. Que nunca es suficiente y que no podemos seguir siendo tan tolerantes con el tema de la corrupción. Entonces yo creo que la corrupción hay que castigarla, la corrupción hay que sancionarla, y cuando no tienes las herramientas institucionales para hacerlo, tienes la herramienta del voto, tienes la herramienta de la organización popular, tienes las herramientas que te da cualquier mecanismo cívico en donde la sociedad y la reserva moral de una sociedad, que te adelanto es la mayoría, porque no son la mayoría, y te lo pongo y te lo grafico de esta manera. ¿Tú sabes cuál es la carrera que más buscan los chamos hoy para estudiar en la universidad? Medicina, psicología. Hace unos años era que si gerencia de negocios, en mi época era ser abogados. Hoy en día las carreras más solicitadas es medicina y psicología. ¿De qué te habla eso? De unos chamos sensibles, de una generación maravillosa. Pero por otro lado, esos chamos se encuentran con otros chamos llenos de privilegios absolutamente mal obtenidos, que te hacen fortunas, que si con la criptomoneda, que si con las relaciones con el gobierno y todas estas cosas espantosas que estamos viendo. Entonces ahí tú tienes Venezuela,
La Venezuela de verdad es la Venezuela de esos chamos que deciden ir a estudiar medicina, quizás sensibilizados por la pandemia, pero dicen yo quiero salvar vidas. Pero esa es la verdadera Venezuela, es lo que trato de decirte. Claro. Pero esa gran reserva moral que está allí, hay que hacerla que florezca, hay que hacerla que se imponga por encima de la Venezuela, del asalto, del atajo, del creer que tú andar con un carro de lujo a costa de dinero mal habido, está bien y está chévere de llenar los restaurantes del este de Caracas, está bien, está chévere mientras tienes a una gran mayoría del país pasando hambre. No, no está bien. Toca hacer una pausa. ¿Cómo aflora esa Venezuela? ¿Cómo aflora esa reserva moral? Si lo que hoy tiene como opciones políticas es corrupción, porque no hay que desconocer la realidad. Nuestro invitado dice que siempre se puede estar peor, y yo diría que un escenario peor es que se tenga un gobierno con denuncias de corrupción y una oposición que quiere cambiar ese gobierno con denuncias también de corrupción. Lo conversamos al regreso de la pausa con nuestro invitado Roberto Enríquez, dirigente político de COPEI. Hacemos una pausa. Recuerden nuestras redes sociales, @encontexto_piso_i, @Carlos Penalosa. Leemos sus comentarios al regreso. Recuerden también nuestro WhatsApp 0412-700-7606. Sus preguntas y comentarios, como siempre, bienvenidos.